Bienvenidos, soñadores incurables y fieles entusiastas de los amores que aceleran el pulso. Esto es Chismes de Turquía, el rincón donde la realidad se viste de alta costura y el romance ocupa titulares como si fueran diamantes bajo reflectores. Dicen que París es la ciudad del amor, un cliché eterno que de vez en cuando decide hacerse carne y sorprendernos con una fuerza tan arrebatadora que volvemos a creer en la magia. Esta temporada, la Semana de la Moda no fue solo un desfile de telas exquisitas y audacias vanguardistas, fue el escenario elegido por el destino para coronar a la pareja más querida de Turquía, y quizá del mundo entero. Gökberk y Yıldırım y Cemre Arda dejaron de jugar al escondite con el destino. Preparen el corazón, porque van a escuchar la crónica del momento que enmudeció a críticos, deslumbró a estilistas y puso a suspirar a la prensa internacional. Antes de sumergirnos de cabeza en este cuento moderno, tomen un respiro y háganse parte de nuestra familia. Suscríbanse, activen la campanita para no perder ni un segundero de lo que viene, y si Chismes de Turquía es su dosis cotidiana de felicidad, el botón de unirse es el abrazo que nos ayuda a seguir contándoles la vida como si fuera cine. ¿Tienen los pañuelos listos? Bien. Empezamos. París, entre luces que titilan como promesas, elevó este año su propósito habitual. No fue solo una maratón de pasarelas infinitas, diseños que desafían la gravedad o esa competición elegante por conquistar el mejor asiento del front row. En medio del glamour y los flashes, la pareja más celebrada del espectáculo turco, Gökberk y Yıldırım y Cemre Arda, decidió poner fin a meses de susurros, conjeturas y teorías románticas. Y no lo hicieron con un comunicado aséptico ni un post fugaz. Eligieron orquestar un instante inolvidable donde la alta costura, la pasión y la emoción pura se entrelazaron como una sinfonía perfecta bajo el cielo parisino. Todo empezó con una entrada triunfal antes del desfile de una marca francesa icónica. Cuando Gökberk y Yıldırım y Cemre Arda aparecieron, tomados de la mano, el tiempo pareció detenerse. Las miradas más exigentes, desde críticos que rara vez conceden un gesto de sorpresa hasta fotógrafos curtidos en 1000 alfombras rojas, dejaron de escanear la pasarela para enfocarse en ellos. Cemre, mezcla de elegancia etérea y porte sereno, avanzaba con una seguridad suave que cortaba la respiración. Junto a ella, Gökberk emanaba una calma protectora, una confianza de esas que no gritan, pero lo dicen todo. Eran más que dos enamorados. Eran un equipo que se complementa, una fuerza de naturaleza que camina al mismo pulso. Sin embargo, la verdadera sorpresa, el instante destinado a ingresar en la memoria de esta ciudad, estaba reservada para la recepción privada después del show. En un ambiente íntimo rodeados de amigos cercanos, diseñadores y un puñado de invitados escogidos con lupa, Gökberk y Cemre subieron juntos a un pequeño escenario, no para presentar una campaña ni una serie, sino por un motivo que hacía temblar las copas de cristal. Fue breve pero cargado de electricidad emocional. Gökberk habló primero. Con voz firme y a la vez conmovida, dijo que todo en su vida, desde las mañanas más frenéticas hasta los silencios del domingo, ahora era más nítido, más significativo y más en paz, gracias a la mujer que tenía al lado. Cemre, con los ojos brillando como si París se reflejara dentro, confesó que esta ciudad tenía para ellos un sentido espiritual, como si fuera la guardiana silenciosa de un pacto, y que aquella noche venía a coronar su historia. Lo que trascendió desde el círculo íntimo. Ese que raramente abre la boca, pero cuando lo hace no habla en vano, desmintió cualquier idea de impulso bajo el hechizo de las luces de la Torre Eiffel. Lo que se anunció simbolizaba un paso crucial, pensado con calma, conversado con las familias y puesto a prueba en la discreción de quienes aman de verdad lejos del ruido. Los rumores más confiables sostienen que Gökberk y Yıldırım y Cemre Arda han decidido casarse. Y no solo eso. El anuncio en la Semana de la Moda reforzó la sospecha de que los preparativos del compromiso formal ya están en marcha. Un detalle no escapó a los ojos más agudos, el anillo. En la mano de Cemre latía una pieza sobria, delicada, pero imposible de ignorar. En cuestión de minutos, se volvió tendencia global. Los fans, siempre atentos como radares, se lanzaron a las redes, algunos lo llamaron anillo de promesa, otros afirmaron que el compromiso se había sellado en familia antes del viaje. Lo cierto, cuentan quienes de verdad saben, es que nada aquí es improvisado. Gökberk y Cemre llevan tiempo construyendo en silencio un cimiento sólido, de esos que no necesitan pancartas para existir, porque se sostienen con miradas, lealtad y la paciencia de quienes eligen lo que dura.
El momento y el lugar no fueron casuales. Elegir París, elegir la pasarela más internacional del calendario, fue un mensaje contundente: su amor ya no quiere hablar solo en turco. Quiere que el mundo entero lo escuche. Y sí, hay quien apunta que todo esto coincide con la expansión de los proyectos internacionales de Gökberk y con las colaboraciones de lujo que están acercando a Cemre a marcas globales. Cuando el éxito profesional camina del brazo con el personal, el brillo es distinto, no enceguece e ilumina. Amigos de la actriz afirman que Cemre está más feliz y más equilibrada que nunca. Y se repite con una sonrisa cómplice, que Gökberk ha encontrado en esta relación un centro de gravedad dulce, un lugar donde la prisa se vuelve música baja y el futuro deja de dar vértigo. Para millones de fans, lo que ocurrió en París fue más que un anuncio, fue un suspiro colectivo de alivio, la confirmación de un rumor que todos querían ver hecho verdad. Es un cuento, esperamos años este momento, el amor brilla más en París, se leía una y otra vez en comentarios que parecían himnos. Después del brindis, la pareja conversó largo con los invitados, posó sin prisa para las cámaras y no se empeñó en ocultar la alegría. La forma en que Gökberk miraba a Cemre hablaba de un vínculo que no necesita traducción, el gesto relajado de ella, ese modo de apoyar la cabeza en su hombro por un segundo infinito, confirmaba que estaba justo donde quería estar. Cuando más tarde se perdieron en un paseo por la ribera del Sena, bajo el ámbar de las farolas, parecía que una película de la Nouvelle Vague se hubiese quedado callada para dejarles a ellos escribir el diálogo. Iban en su propio mundo, caminando despacio como si cada paso fuese una decisión compartida. Y sí, todo eso fue interpretado como la señal más clara de que han cruzado una línea invisible hacia un para siempre que suena a promesa y a hogar. Los ecos de la noticia aún rebotan en los muros de París y en los balcones de Estambul. La pregunta que flota ahora como un perfume es: ¿qué sorpresa coronará el siguiente capítulo? Quienes analizan estos movimientos con lupa coinciden en algo: lo de esa noche no fue un rapto de emoción, sino la manifestación pública de una decisión larga y profunda. Durante el discurso de Gökberk, y en esas charlas cortas que siguieron, él no se esforzó en ocultar su transformación interior. Habló de serenidad, de orden y de una claridad que llega cuando se detiene la tormenta. Y ella, con esa franqueza que la ha vuelto favorita del público, confió que se siente más segura que nunca, que a su lado puede ser sin filtros y que ya no teme nombrar planes grandes, de esos que se escriben en calendario y corazón. Con estas palabras, se desvanecen los murmullos cínicos que durante meses aseguraron que la pareja esquivaba el matrimonio por agenda, por miedo, por las exigencias de carreras en ascenso. Parece que encontraron un equilibrio raro, esa línea delicada donde la ambición no ahoga el amor y el amor no frena el vuelo. Y cuando eso sucede, lo más sensato es sujetarse la mano y avanzar. Se supo también que la pareja se quedaría unos días más en la ciudad. Desde adentro cuentan que el viaje no fue solo por la moda, entre cafés discretos y paseos lejos del ruido, se hablaron detalles logísticos de futuro, decisiones con fecha y lugar sobre la mesa. El rumor corre, están valorando un calendario que abrace a ambas familias y un escenario capaz de reunir tradición con modernidad. Las fotografías de ambos caminando junto al Sena no eran, entonces, un álbum de postales, sino el mapa de dos vidas que se van trenzando con pulso certero. La sonrisa de Cemre constante como una luz que no se agota, y la forma en que Gökberk la guía por la vereda, discreto y atento, volvieron a subrayar la seriedad del compromiso. Y si de familias hablamos, la reacción fue uno de los detalles más comentados. Se dice que tanto la familia de Gökberk YLDRM como la de Cemre Arda recibieron la decisión con alegría serena. No solo estaban al tanto, habrían dado su bendición antes de que París escuchara la noticia. Quizá por eso la pareja se mostró tan relajada, tan segura, tan dueña de su tiempo. Crece entonces el rumor de una boda que podría celebrarse en Turquía, con una ceremonia sencilla y profundamente significativa, de esas que honran lo de siempre mientras le tienden la mano a lo que vendrá. Aquí, queridos amigos de Chismes de Turquía, ponemos un broche momentáneo a esta entrega, con el corazón lleno. París fue testigo, sí, pero también cómplice del triunfo de un amor que parece haber aprendido a decir las palabras correctas en el instante preciso. Y ahora les pregunto a ustedes, expertos sentimentales que nos acompañan cada día, ¿cómo imaginan la boda de Gökberk y Cemre? ¿Una gran fiesta en Estambul con la ciudad entera como telón, o una ceremonia íntima en una playa del Egeo, con el rumor del mar haciendo de coro? Los leemos en los comentarios.
Ustedes son nuestra primera fila, nuestros cronistas favoritos. Si esta historia les ha hecho vibrar, denle un gran me gusta, compartan la alegría con otros fans que merecen enterarse y no olviden unirse al canal para convertirse en los primeros invitados virtuales a la boda del año. Gracias por estar, gracias por creer en los amores que crecen sin hacer ruido y un día estallan en luz. Esto fue Chismes de Turquía, su casa, su pasarela, su pequeño París de cada noche. Y aquí seguiremos listos para contarles la próxima vuelta de un destino que hoy, más que nunca, late con los nombres de Gökberk YLDRM y Cemre. Porque hay historias que parecen escritas en tinta invisible y solo se revelan cuando alguien enciende la luz adecuada, esta es una de ellas. En la intimidad de esa recepción, mientras una melodía de jazz acariciaba los rincones, hubo miradas que contaron más que cualquier discurso. Se cruzaron promesas sin palabras, pactos de esos que solo entienden quienes alguna vez se han tomado de la mano bajo un cielo extranjero y han descubierto que el hogar no está en una dirección, sino en una persona. Algunos invitados, al salir, aseguraban que se sintió un antes y un después, como si el salón hubiese respirado hondo y exhalado una verdad que llevaba tiempo pidiendo paso. Hubo también pequeños gestos que se quedarán con nosotros. La forma en que él acomodó el abrigo sobre los hombros de ella cuando el viento resbaló por la noche parisina, el instante en que ella apoyó la frente en su pecho apenas un latido, la complicidad con los amigos que sabían y sonreían cómplices como guardianes de un secreto delicioso. Son detalles, sí, pero ya saben cómo funciona la memoria del corazón, se aferra a lo diminuto para dibujar lo inmenso. Y mientras la ciudad apagaba de a poco su bullicio, Gökberk y Cemre siguieron caminando como si el reloj hubiese decidido rendirse. Hay quienes dicen que al pasar junto a un puente iluminado, se prometieron buscar una iglesia antigua donde el eco de las voces pida silencio, y también un olivar frente al mar para que la brisa les ponga música. Mezcla de tradición y modernidad, ritual y espontaneidad, familia y mundo. Todo cabe cuando dos personas deciden, con esa calma de los valientes, que el futuro no es un misterio que asusta, sino una casa abierta que invitan a habitar. Si cerramos los ojos podemos ver el vestido aún sin coser, pero con la caída perfecta, el traje sin planchar, pero con el porte exacto, las flores que no han sido cortadas, pero ya perfuman el aire. Y sobre todo podemos sentir la certeza, no hace falta gritar el amor cuando ya aprendió a hablar con su propia voz. Por eso hoy, desde Chismes de Turquía, levantamos una copa imaginaria y brindamos por la noticia que convirtió una semana de moda en la Semana del Corazón. Que vengan los planes, que vengan las fechas, que vengan las canciones. Aquí estaremos contándoles cada latido como si fuera el primero.